Los 10 lugares abandonados más misteriosos del mundo. Hay lugares que son maravillosos, o que tienen cosas dentro de ellos muy intrigantes, o a lo largo de su historia se han presentado sucesos increíbles dentro de ellos. Tienen historias muy impactantes, pero lo que diferencia de otros es que fueron abandonados. Esto desencadena un misterio, simplemente abandonados en el tiempo y sin dejar rastro. Y por eso, aquí te traemos los 10 lugares abandonados más misteriosos del mundo. Número 10. Cementerio de trenes en Bolivia. Todos sabemos qué es un cementerio y lo que implica. Refiere que es donde descansan en paz ciertos difuntos. Pero ¿te has preguntado, habrá cementerios de otra cosa? Pues claro, hay de animales, criptas, de trenes. Claro, de trenes. Pues así es, el cementerio de trenes es un lugar de trenes abandonados en el borde de las salinas del Salar de Uyuni, en Bolivia. Se encuentra al suroeste de la ciudad de Uyuni, a pocos kilómetros del centro de la ciudad, y se dice que es el cementerio ferroviario más grande del mundo. ¿Cuál es la historia de este peculiar lugar? En 1872 se inició la construcción del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, la primera línea férrea de Bolivia. Se utilizaba para transportar materias primas, como el nitrato de sodio y otras sales, pero también metales como el cobre, la plata y el oro, desde las minas del interior hasta las ciudades portuarias del Océano Pacífico. Cuando la vía férrea llegó a Uyuni, a finales del siglo XIX, se construyó un depósito ferroviario en el pueblo. Uyuni se convirtió en ese entonces en un importante nudo ferroviario. Alrededor de la década de 1940, la industria local colapsó y la mayoría de las minas de metales preciosos fueron abandonadas. Como resultado, las rutas de suministro establecidas para este propósito y la mayoría de las locomotoras y vagones ya no fueron necesarios. Se apagaron y se dejaron en abandono. Hay un total de alrededor de 100 locomotoras y vagones en el cementerio ferroviario, los más antiguos de los cuales datan de finales del siglo XIX. Además de la corrosión, que sin embargo avanza lentamente gracias al clima local, y la sal del Salar de Uyuni, los vecinos también dañan los vehículos al utilizarlos para sacar chatarra. Muchas de las locomotoras y vagones también han sido pintadas con grafitis. Sin duda alguna escalofriante, pero también un poco interesante. Número 9. Estación Internacional de Canfranc. También tiene que ver con trenes, pero esta se sitúa en circunstancias de guerra. La Estación Internacional de Canfranc encuentra su origen en la voluntad de unir a Francia y España, atravesando los Pirineos por Somport. Para ello, ambos países firmaron diversos convenios, el primero en 1904 y protocolos posteriores que marcaron las líneas de actuación. Durante la Guerra Civil Española, pasó a ser controlada por el Ejército Nacional, siendo tapado el túnel que la unía con Francia para evitar cualquier tipo de penetración desde el país vecino. Reabierto en 1939, el ocaso de la Segunda Guerra supuso la llegada de la Wehrmacht alemana nazi a la parte francesa de la estación. Esto generó algún roce con los militares españoles, que seguían controlando la parte española del recinto. En Canfranc, transbordaban los trenes que transportaban el wolframio, que Alemania empleaba para reforzar el acero de sus tanques. A cambio, toneladas de oro que venían de Suiza entraban en España. En 1941, con la nacionalización de los ferrocarriles de ancho ibérico, las instalaciones de la parte española pasaron a manos de Renfe. La parte francesa pasaría al terminar la Segunda Guerra Mundial a depender del ente estatal francés, Société Nationalité de Chemin de Fer. No obstante, el servicio internacional volvió a quedar interrumpido entre 1945 y 1949 por desavenencias con el gobierno francés. Esta estación también es actriz de cine y protagonista en algunos libros. En la actualidad, se está acometiendo una reforma completa del complejo ferroviario de la explanada de Canfranc, con el objetivo de transformar en hotel la estación histórica de viajeros y rehabilitar el resto de edificios en una de las 3 subsedes del Museo del Ferrocarril de Aragón. Nueva estación de viajeros, centro de visitantes del Camino de Santiago, viviendas y equipamiento de uso terciario, además de la urbanización de 2 grandes plazas peatonales, zonas verdes y aparcamientos.
Algo lindo, ¿no lo crees? Número 8. Estación de City Hall, Nueva York. Era la joya de la corona del metro de Nueva York. Una estación que al poner en marcha la red suburbana en 1904, se convirtió en la cara visible de un proyecto que pretendía rivalizar con los grandes metropolitanos de Londres o París, inaugurados años antes, y para ello, en su construcción no se escatimaron esfuerzos ni recursos. City Hall Station debía ser la mejor y más espectacular. Los primeros años, la línea fue un éxito, frecuentada por millones de ciudadanos y turistas. Sin embargo, tras 4 décadas en funcionamiento, el tráfico de City Hall Station, la terminal sur de la línea principal de Manhattan, experimentó un importante descenso. A mediados de los años 40, ya solo pasaban por sus instalaciones unos pocos centenares de pasajeros diarios. La proximidad del puente de Brooklyn y de su estación, mucho más concurrida, y la ubicación en un vecindario con menos residentes que el resto del distrito, fueron 2 de sus principales causas. La red metropolitana se había extendido, ofreciendo servicio a otras áreas del centro de Manhattan. La estocada final, insalvable, fue provocada por la ampliación de los trenes, que habían pasado de 5 vagones a 10. La estación se había diseñado para acomodar los trenes originales de solo 5 vagones, y su curvatura hacían imposible adaptar la estructura para acoger convoyes más largos. Tras 77 años de abandono, la estación permanece silenciosa bajo el parque, en la intersección de Center Street y Chambers Street, resistiéndose a perder definitivamente los rasgos de la elegancia y del estilo que un día le hicieron célebre. Todavía se conservan parte de los vistosos tragaluces que decoraban el techo. Muchos de ellos, sin embargo, fueron cubiertos con alquitrán durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de evitar ser identificados y bombardeados por fuerzas enemigas, y algunos aún continúan así. Número 7. Hotel del Salto. Si alguna vez se encuentran atravesando las brumosas selvas de Colombia, podrías visitar una estructura extraña cerca de las cataratas de Tequendama. La antigua mansión, que se llama como las cataratas, tiene ese aspecto familiar, como si hubiera salido de una película de terror. Aunque este edificio espeluznante es hoy un verdadero negocio, aunque ahora se llama Casa Museo Salto de Tequendama, Biodiversidad y Cultura, solía ser conocido como el Hotel del Salto. Según las leyendas locales, este hotel fue abandonado después de la actividad paranormal que hubo y las sofocantes condiciones por su situación geográfica. En Colombia, cerca de las cataratas de Tequendama, sobre el río Bogotá, está localizado el Hotel del Salto, abierto en 1924 y cerrado en 1990. Algunas personas dicen que este hotel abandonado está embrujado. Lo cierto es que nadie quiso permanecer ahí. Otros dicen que cerró debido a la polución del río. El Salto de Tequendama es una cascada natural de unos 157 metros de altura sobre un abismo rocoso. Este lugar fue el sitio que muchos eligieron para acabar con sus vidas, saltando al vacío. Dicha situación da pie a cientos de historias de fantasmas y almas en pena. Muchos turistas, curiosos y viajeros andantes reafirman haber visto espectros rondar el hotel. Expertos en el tema y cuidadores del antiguo hotel señalan que es normal que haya eventos sobrenaturales. Ellos cuentan que se escuchan gritos desgarradores y la atmósfera es densa para quienes lo visitan por primera vez. ¿Te atreverías a pasar una noche aquí? Sería espeluznante, ¿no lo crees? Espera, si quieres seguir con esto, te invito a que nos dejes un like y te suscribas para seguirte dando contenido de este tipo, ya que tu entretenimiento es nuestra prioridad. Número 6. Eastern State Penitentiary. La penitenciaría Eastern State se localiza al estado del este y es también conocida como ESP. Es una antigua prisión estadounidense en Filadelfia, Pensilvania. Está ubicada en 2027 Fairmount Avenue, entre Corinthian Avenue y North 22nd Street, en la sección de Fairmount de la ciudad, y estuvo en funcionamiento desde 1829 hasta 1971. La penitenciaría refinó el sistema revolucionario de encarcelamiento por primera vez, pionero en la cárcel de Walnut Street, que enfatizaba los principios de reforma en lugar de castigo. La información acerca de acontecimientos sobrenaturales datan desde los años 40, pero incluso cuando la prisión terminó abandonada en 1971, las experiencias de este tipo aparentemente se incrementaron.
Los datos incluyen las figuras de unas sombras que se dan vuelta rápidamente cuando uno se les acerca, una figura oscura, vista en ocasiones en la torre de guardias, la voz maligna que llega desde la celda número 12, figuras sombreadas deslizándose por las paredes de la celda número 6, caras fantasmales en la celda número 4, sonidos extraños, tales como el ruido de pasos incorpóreos, conversaciones distantes y golpes en las puertas de celdas. Uno de los hechos paranormales más populares de este lugar es el acontecido en la celda del bloque 4. El cerrajero trabajaba para quitar una cerradura de 140 años, cuando una gran fuerza lo atacó, impidiéndole siquiera moverse. Algunos creen que este pobre cerrajero le abrió la puerta a una gran cantidad de espíritus que habitaban ahí, creando formas en las paredes de la celda. Muy bien. Todos esperamos oír de gente que fue vandalizada por otra persona, pero un fantasma vandalizando una persona. Bueno, continuamos. Número 5. Base submarina Balaclava. Regresamos a lo bélico, pero esta vez no hablaremos de una guerra, sino de una base submarina espectacular. En Balaclava, una pequeña ciudad costera en la península de Crimea, hay una de las bases militares más secretas de la historia. Construida en 1957, la subterránea base de submarinos fue utilizada por la URSS como un sitio para reparar y mantener la flota soviética del Mar Negro. En caso de que el país necesitara atacar a Estados Unidos, se creía que era virtualmente indestructible y capaz de resistir el impacto directo de una bomba nuclear de hasta 100 kilotones, aproximadamente 5 veces la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Oculta del público durante décadas, esta base militar ultrasecreta se utilizó para mantener y reparar la flota del Mar Negro de la Unión Soviética, una flota militar de avanzada, de submarinos listos para atacar en cualquier momento durante la Guerra Fría. Después de que la dejaran abandonada a finales del siglo XX, sus inquietantes y poco iluminados pasillos permanecieron vacíos. Sin embargo, después de ser donada a la Armada de Ucrania en 2000, la base se convirtió en el Museo Naval de Balaclava, lo que permitió a los visitantes ingresar al edificio abandonado por primera vez desde el final de la guerra. Número 4. Monumento Buzlucha. Situado en la cima del homónimo monte Buzludja o Buzlucha, de 1441 metros de altitud, es uno de los mayores monumentos ideológicos erigidos en Bulgaria, y una antigua sala de congreso soviético, situada en el Parque Nacional de Buzludja, en los Montes Balcanes búlgaros. El edificio, que se encuentra actualmente abandonado, se construyó en 1981 en honor al Congreso Buzludja, celebrado en este mismo lugar en 1891 por Dimitar Blagoev y su partido socialdemócrata búlgaro. Costó alrededor de 14 millones de leva, o lo que es aproximadamente 7 millones de euros, al gobierno socialista búlgaro, y en su construcción participaron ingenieros militares del ejército, famosos pintores y escultores. Alrededor del monumento se construyeron varias carreteras desde Shipka y Stara Zagora. En la carretera de salida de Buzludja se encuentra una enorme estatua de Dimitar Blagoev. Tras la caída del gobierno socialista de Todor Shipkov y con los cambios políticos en Bulgaria, desde noviembre de 1989, el monumento fue abandonado. Tras apenas 20 años desde su inauguración, fue deteriorándose progresivamente por la falta de conservación de parte del Estado búlgaro. El 19 de septiembre de 2011, durante la apertura del Museo de Arte Socialista de Bulgaria, el presidente del país, Boyko Borisov, reveló que el histórico monumento de Buzludja pasaba a pertenecer al Partido Socialista Búlgaro, otorgándole toda la responsabilidad de su gestión. En la película El especialista, Resurrección, del año 2016, el exmiembro de las Fuerzas Especiales y antiguo agente de la CIA, Arthur Bishop, Jason Statham, se introduce subrepticiamente en el monumento, el cual es utilizado como base de operaciones por el magnate traficante de armas y multimillonario Max Adams, Tommy Lee Jones. Para esta cinta de acción, su interior fue retocado digitalmente. El verano de 2020, un grupo internacional de restauradores inició trabajos de recuperación de los mosaicos interiores dañados por el vandalismo y las inclemencias del tiempo. Estos trabajos continúan en la actualidad, en fase de búsqueda de inversión. Número 3. Coleman's Cove. Todos hemos soñado con ir a pueblear con nuestros amigos, pero a un lugar conveniente para esto, no a un pueblo fantasma.
Cuenta la leyenda que un trabajador del ferrocarril, de nombre Zacharías Lewala, se topó con una curiosa piedra mientras se ocupaba de sus tareas en la construcción de la vía férrea. Se lo llevó a su jefe, y este abrió los ojos como si hubiera visto el fantasma del mismísimo Bismarck. Era un diamante. Kolmanskupe era un poblado colonial y fue construida en 1908 para dar cobijo a los buscadores de diamantes que trabajaban en esta desértica región del Namib, a unos 10 kilómetros de la costa. En aquellos momentos, los diamantes se encontraban con facilidad en las cercanías, y era fácil hacer fortuna, del modo que en 2 años se construyó una ciudad completa, con casino, escuela, hospital, salón de baile y verdaderas mansiones de estilo centroeuropeo. Namibia era en aquellos momentos la colonia de África del sudoeste alemana, y a pesar de estar rodeados por las arenas del desierto, los ocupantes de la ciudad querían sentirse como si se encontraran en Baviera, pero los tejados inclinados no soportarían jamás los largos días de lluvia. Te imaginas vivir arriba de diamantes, pero claro, tener que soportar toda la arena y todo el sol, no creo que valga la pena, pero no creo que sea un lugar apropiado para ir con tus amigos de paseo o para conocer. Número 2. Pripyat. Todos hemos escuchado la historia del reactor nuclear que explotó en Chernobyl, pero ¿te han contado la verdadera historia de este? Pues la verdad es que el reactor explotó en Pripyat, pueblo vecino de Chernobyl. Se han creado películas horribles de este lugar, pero la única verdad es que este pueblo solo se ha ido abandonando hasta que su radiación baje. La ciudad es conocida porque sufrió el peor accidente de la historia de la energía nuclear, el 26 de abril de 1986, cuando se produjo el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl, el cual emitió 400 veces más radiación que la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima en 1945, por lo que se vio afectada por la radiación y debió ser evacuada. La evacuación fue llevada a cabo en tan solo 3 horas por el ejército ruso, cuando la mayoría de los habitantes fueron desalojados de sus casas contra su voluntad, y los animales domésticos y de ganado fueron sacrificados. El resultado del desastre fue una lluvia radiactiva 400 veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. Aún así, el gobierno soviético, bajo el mandato de Mikhail Gorbachev, ordenó que los ciudadanos de Pripyat siguieran con su vida normal para evitar que el pánico se desbordara. La vergonzosa manera en que las autoridades manejaron la situación fue criticada de manera categórica dentro de la misma Unión Soviética. La orden para evacuar Pripyat llegó 36 horas después de la explosión de Chernobyl. Miles de personas estuvieron todo este tiempo expuestos a niveles de radiación nunca antes vistos. Los desechos radioactivos sobre la ciudad contaminaban todo a su camino. La evacuación comenzó cuando la escala del desastre ya no podía ser cuestionada. Se les dijo a los habitantes que volvieran en 2 semanas, y solo se les permitió llevar documentos, dinero y comida para el camino en el autobús. Nunca imaginaron que jamás regresarían. Sin duda algo catastrófico que hace que un país muera, y algo de que nunca se recupera una economía y otros aspectos de un país. Desata enfermedades y es un cambio radical en todo un entorno. Número 1. Isla Woki. Es una isla en el mar de China Oriental, justo al sureste de Shanghái y al este de Hangzhou. La isla tiene una serie de pequeñas ciudades a su alrededor y poco en el camino de centros turísticos u otros desarrollos turísticos importantes. Es principalmente una isla de pescadores, y las granjas de mejillones obtienen enormes ingresos para China, de Japón y Corea del Sur. La industria del turismo se basa alrededor de Dawang Beach, una playa en el este de la isla, aunque no hay mucho ahí además de algunos pequeños hoteles de 4 a 5 pisos y una sola calle de restaurantes de mariscos. La otra atracción de Woki son los pueblos pesqueros abandonados que se pueden encontrar alrededor de la isla. Bueno, creo que son lugares muy interesantes de visitar. También nos llenan de cultura e historia de otros países y situaciones que han pasado a lo largo de su existencia. Cabe recalcar aún que unos no pueden ser visitados. Es intrigante el por qué ocurrió ese abandonamiento. En lo personal, Pripyat es uno de ellos. Pero bueno, te invito a que dejes un like y te suscribas al canal para más contenido de este tipo, y que nos dejes en los comentarios cuál fue el que te gustó más. Eso ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.